Desde que el primer homínido se levantó y se puso a dos patas, miró hacia el cielo. Y cuando miró hacia el cielo, llegó a preguntarse por su origen, llegó a preguntarse de dónde venía y por qué existía. Quizás ese fue el principio de la religión. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Archivos de Madorell. En este programa vamos a hablar sobre las religiones, un tema bastante controvertido, pero que creo que va a dar lugar a unos debates bastante interesantes y, por supuesto, a las opiniones que iréis dejando vosotros en vuestras vías de contacto. Como sabéis, somos un grupo más o menos estable de gente que normalmente trae unos invitados, y en este programa, que cierra nuestra primera temporada, queríamos contar con una persona a la que nosotros personalmente le tenemos mucho cariño y mucho aprecio, y que nos puede hablar de una forma muy tajante y muy inteligente sobre este tema. En concreto me refiero a nuestro buen amigo Abel Barba. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo ves tú este programa? Cuando te lo propuse que participaras en él, ¿qué te pareció la idea y el tema que vamos a tratar hoy? Pues me pareció fantástica la idea del programa en sí, fantástica. No tenía ni idea de que estabas haciendo esto, ya te lo dije. Y el tema es fascinante porque es un tema que a todos nos toca, por activa o por pasiva, o por donde lo queramos ver. La religión nos toca a todos, un creyente, ateo, de una creencia, de un credo, de otro, agnóstico, tengamos la postura que tengamos. La religión nos afecta a todo el común de los mortales, a toda la especie humana. Entonces es un tema fascinante, es un tema que da mucho debate, que da mucho de sí. Es un tema que siempre está vigente y yo creo que siempre lo estará. Vayan por donde vayan las corrientes culturales, intelectuales y religiosas, siempre la religión formará parte de la forma en que sea, formará parte de la vida del hombre, porque el hombre es un ser religioso desde su comienzo, desde sus primeros pasos como hombre. Y ya te digo que eso desde la postura que uno quiera tener, porque tú bien sabes, que me conoces bien, que yo no soy creyente, hace muchos años que no lo soy, no creo en nada, soy lo que se puede decir un ateo, aunque yo es un término que para mí ya pues hasta me viene pequeño, o me viene ya de largo, pero no por eso me deja de interesar la religión, como tantos otros temas que habéis podido aquí tratar, según me has comentado. Y ya te digo que el hombre, desde su inicio, como tú bien has dicho, se ha preguntado por ese más allá, o por esas cosas que veía, y podía preguntarse, bueno, ¿y aquí quién ha puesto estos árboles, estas montañas, este sol que sale por aquí, se pone por allí? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha puesto? O cuando ve el cadáver de un familiar, seguramente le han surgido esas preguntas, y ahora qué le está pasando, estará soñando, estará dormido, habrá un alma, habrá algo invisible. O sea, todas esas preguntas que nos hacemos ahora, el hombre se las ha hecho desde siempre, desde siempre. Y entonces, como tú bien decías, en ese momento que surgen esas preguntas, pues le llegan las respuestas. Y esas respuestas pues son el comienzo de la religión. Ya con el paso del tiempo pues ha evolucionado en distintas formas, en distintas maneras, en distintos cultos, distintas religiones. Ya cuando se han formalizado los cultos, se han socializado y se han institucionalizado, pues ya se llaman cristianismo, se llaman como se quieran llamar, y ya se convierten en algo que va más allá, algo que tiene incluso más fuerza que la propia creencia en sí, que ya es una especie de bálsamo para la psique humana, pero ya en cuanto toma forma de una institución, ya es algo más. Y entonces ya estamos hablando ya de una cosa que va más allá de la mera especulación sobre el porqué y las preguntas que le surgen al ser humano. Entonces ya podemos darle
ese es otro enfoque. Ajá, entonces, bueno, ya iremos poco a poco profundizando. La verdad es que me alegra mucho tenerte en este programa. Y bueno, voy a seguir presentando aquí mi compañera Concepción Arrayá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué te parece el tema que vamos a hablar hoy? Bueno, en ese aspecto estoy de acuerdo con Abel, que la verdad es que es un tema controvertido, ya no solo por la búsqueda del ser humano desde de tiempos ancestrales, por el conocimiento de la respuesta sobre la verdad de nuestra misión sobre el planeta Tierra, sino también por la religión como una herramienta de manipulación de masas para fines de algunos intereses singulares, ¿no? También es un tema muy controvertido. La religión tiene muchísimas cualidades en ese aspecto para el ser humano, tanto como para provocar la reacción de querer indagar mucho más allá de lo que es el conocimiento material, sino también como para poder utilizarla para manipular a muchas personas en favor de unos intereses de personas muy poderosas. Ya intentaremos profundizar también en ello, ¿no? Y tenemos también a Sonia Oliveira. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tus opiniones en cuanto al programa? Pues la verdad que estoy de acuerdo con los compañeros, con Conce, por eso, yo pienso que la religión, mi opinión, es a base de todo una manipulación. Nos han manipulado en muchas cosas, nos han intentado ver cosas que a lo mejor para ellos está bien y a lo mejor para mí, mi ver, no. La verdad que ante todo yo veo que la religión en algunos aspectos es una manipulación total. Esta noche, por desgracia, no podemos contar con Fernando, que tenía otros asuntos que atender, pero esperemos que para la próxima temporada, por supuesto, podamos contar con él de nuevo, porque también nos aporta unos puntos de vista muy interesantes. Como hemos comentado que íbamos a hablar del tema de la religión y como algunos de nuestros compañeros han comentado en su introducción, si intentamos hablar un poquito así, digámoslo desde un tema cronológico y nos remontamos hasta los principios, como he comentado en ese pequeño relato que he hecho al comienzo del programa, tenemos la idea de que el ser humano, desde que es un ser humano, o quizás desde antes, como he dicho, un homínido, se ha comportado de forma que pensaba que tenía que haber algo más. No solamente lo que veía físicamente, sino algo que no podía tocar, pero que de alguna manera se podía llegar a sentir. Como Abel ha comentado, cuando los primeros seres humanos o los primeros seres con cierto nivel de inteligencia veían a sus familiares o a sus conocidos muertos, tirados en el suelo, pensaban, quizás al principio pensaban que estaban dormidos en ese, como lo hemos llamado desde tiempos inmemoriales, ese sueño eterno del que jamás se despiertan. Y ya quizás desde principios de la arqueología que hemos visto, el origen del hombre, hemos encontrado muchos enterramientos con estos seres, con estas personas, con estos prohombres, por llamarlos así, que estaban enterrados. Ya no era simplemente dejarlos en el suelo porque se habían quedado dormidos, o no era simplemente tenerlos ahí, sino que ya se les enterraba o se les colocaba de una cierta manera, a modo cuasi ritual, de forma que pudieran pasar a otro lado, como pudieran pensar en aquella época, y los colocaban con eso, con cierto tipo de ritual y con cierto tipo de ceremonia, de forma que pareciera que el cadáver o que esa persona se sintiera cómoda o se sintiera acompañada de sus posesiones y pensando ya desde el principio que podía haber algo más a partir de esa vida. Esa idea es quizás lo que pensamos como religión primitiva. Al principio no se le consideraba a la religión como la visión de un Dios único, una visión monoteísta, sino que se le daba una idea de religiosidad a casi cualquier cosa que se veía. Como decía en el programa anterior, había un humorista que decía que había dioses hasta para pedirle tabaco, porque había dioses para todo, absolutamente. El dios de las piedras, el dios del sol, el dios de los árboles, el dios de la luna, había muchísimos dioses. Sin embargo, eso se fue, con el paso del tiempo, vamos a decir, institucionalizando
y jerarquizando de tal manera que nacieron ya las religiones. Y ya voy a abrir un poquito el debate para que todos podamos intervenir y podamos preguntar y comentar cuando queramos. ¿Cómo veis vosotros? ¿Quizás ese fue el origen de las religiones, el que he comentado ahora, o hubo algo más? Bueno, yo como he dicho antes, lo que tú dices, sí, yo la respuesta a lo que tú dices es sí, ese es el comienzo. Obviamente habría que diferenciar dos cuestiones muy tajantes, ya que han pronunciado antes esa palabra, tajante, yo me gusta ser tajante. Habría que diferenciar entre el pensamiento, la creencia, la postura, digamos, ideológica o filosófica de la vida individual, íntima de cada ser humano, que nace efectivamente en el momento, bueno, no es, el momento es una forma, entre comillas, ¿no? de llamarle, ¿no? Porque el ser humano no sale así, pum, del momento, ¿no? El ser humano, obviamente, yo creo que aquí ya no estamos debatiendo si el creacionismo, si la evolución, y yo creo que es una cosa que ya se da por hecho, pero obviamente en el momento en que, el momento que sea o los momentos que sean, los seres humanos empiezan a tomar conciencia de sí mismos, esa es la gran diferencia entre quizás el hombre, el homo homínido y el resto de los animales, que no solo tiene conciencia, no es que tengan un mayor grado de conciencia que otros animales, es que es una conciencia que mira hacia sí misma y se hace autoconsciente. Por eso somos el Homo sapiens sapiens, es la denominación de nuestra especie. Y en ese paso de Homo sapiens, que también eran los neandertales, aunque hay un debate si los neandertales también tenían esa autoconciencia y también tenían sus creencias religiosas, que como se está descubriendo cada vez más en los yacimientos, las respuestas casi unánime de los arqueólogos y los científicos es que sí, que efectivamente el neandertal también tenía esa autoconciencia, por lo tanto también tenía esa creencia religiosa. Bueno, a lo que iba, hay que diferenciar entre ese pensamiento que a todos en una posición o en otra tenemos, y lo que vino después, que tú dices el nacimiento de la religión. Digamos que primero nació el pensamiento religioso con el hombre al mismo tiempo, y ya con el paso del tiempo, en cada tribu, en cada clan, en cada familia siempre está el cabeza, ¿no? Siempre está esa cabeza o esa persona que destaca, digamos que nace también la figura del hechicero, la figura del chamán de cada tribu, de cada clan. Y entonces a partir de ahí, pues de una forma evolutiva, igual que evolucionan las especies, igual que evolucionan las ideas, igual que evolucionan las nubes en el cielo, pues también evoluciona esta idea hasta convertirse en una idea. Claro, el ser humano se comunica, el ser humano pasa sus ideas de unos a otros, entonces la idea de uno se convierte en la idea común. Entonces llega un momento en que asociado a la misma forma jerárquica de establecer socialmente, no ya al ser humano, sino a muchísimos animales en la naturaleza que se establecen de modo jerárquico, pues esa misma jerarquía ya marca de alguna forma el modo no solo en el que creo yo, sino el que vas a creer tú, porque yo soy, entre comillas, ¿no? Sería, digamos, un macho alfa o un individuo del sexo que sea, está jerárquicamente por encima de otro. Entonces ya de alguna manera la tendencia es a imponer su creencia, ya no es solo mi creencia, ahora también va a ser la tuya, la de tus hijos, la de tus allegados. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima. De ahí es de donde nace más bien la idea de la religión, de la jerarquía, que tiende, pues eso, a darle, a ponerle nombre a las cosas, a poner sobre todo un lugar en un escalafón, y entonces ya la religión, digamos que yo la diferencio de lo que es el pensamiento religioso, la visión que tiene cada... Es una cosa que ya se diferencia de lo íntimo. Yo respeto muchísimo al creyente, aunque yo no lo soy, como he dicho, respeto mucho al creyente, y para mí es digno de respeto la religión más mayoritaria del mundo como la más minoritaria que se pueda practicar en una tribu del Amazonas. Para mí tiene el mismo nivel de respeto, aunque a uno le haga reír las creencias de uno, las creencias del otro le hagan reír a uno, igual que no vemos
como decía esta frase atribuida en la Biblia siempre a Jesucristo, que no vemos la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro, ¿no? Entonces, de la misma forma, pues tendemos a ridiculizar y a reírnos de las creencias de los demás. Yo desde mi postura atea, por llamarlo de alguna manera, porque a mí el término ateo me resulta peyorativo, pero por definirme de una manera que no tiene, hasta ahora no existe. Yo he buscado en libros y diccionarios y no existe el nombre para las personas que después de educarnos en la creencia hemos decidido que no creemos en nada. Aún así yo respeto a la persona que crea lo que crea, y hay un montón, infinidades de creencias, pero ya cuando hablamos de instituciones religiosas, como decía Conce, eso ya a mí me frunza el ceño, me arruga el gesto, porque para mí la institución religiosa ya es una perversión de la idea del pensamiento personal, de la libertad ideológica de pensamiento de cada persona. Eso ya lo pervierte, porque ya te impone, ya te manipula, y efectivamente siempre todas las religiones se han creado al calor de los intereses confabulativos y de manipulación del prójimo, y eso es así, y yo lo afirmo tajantemente, y quien diga lo contrario que venga aquí y me lo diga, porque aquí estamos para recibirlo. En mi caso, por ejemplo, yo que me considero... He sido cristiano, como yo creo que somos legalmente todos hoy en día. Sí, legalmente, los que nos han estamos aquí. Bautizado, y a mí me bautizaron, no me pude defender, que vengan ahora y me echen agua en tierra. En mi caso, por ejemplo, he sido cristiano, legalmente soy cristiano, pero bueno, durante mis años de vida he ido modificando mi forma de pensar de cierta manera o conduciéndola a un punto. Yo sí me puedo considerar creyente, porque no es que crea en Dios, no es que crea en Alá, no es que crea en Jehová, no es que crea, no. Yo creo que tiene que haber algo más, algo que el ser humano no es capaz ahora mismo de concebir por su capacidad de intelecto. Obviamente, como tú has dicho, también respeto tanto a los creyentes en alguna religión en concreto como a los no creyentes. Todos tienen su porqué y todos han llegado a esa conclusión por algún motivo. En mi caso, no es que me considere no cristiano, ni me considero ateo. Yo creo en la existencia de un ser superior, porque tengo la impresión de que toda esta forma que nosotros tenemos, este cuerpo que reacciona de cierta manera ante ciertos estímulos, esta especie de equilibrio que tenemos, naturaleza, cuerpo, el universo, que parece que no, pero todo tiene su armonía, de alguna forma tiene que haber sido creada. Sin embargo, pienso que moralmente no puedo concederle más crédito al cristianismo por ser una religión mayoritaria que, por ejemplo, a la religión que había en los tiempos del Imperio griego, al Olimpo, a los dioses del Olimpo. Moralmente no le puedo dar más crédito al cristianismo que a esa otra religión. Entonces, como no puedo superponer una religión a otra porque no sé cuál es la verdadera, yo, más que no creyente, me considero aconfesional. No practico ninguna confesión, pero pienso personalmente que algo tiene que haber. En vuestro caso, por ejemplo. Yo es que la verdad que yo pienso eso, que como ser humano tenemos que creer en algo. Es como si nos tuvieran que tener agrupados, ¿no? Y la única manera de más o menos tenernos, no solo manipulados, sino más bien orientados, pues entonces se crea este tipo de lo que es la Iglesia Católica, lo que es los protestantes, lo que son los testigos de Jehová. Cada uno, la verdad que la Biblia es igual para todos, cada uno la interpreta de una manera diferente, cada uno, porque las palabras están escritas igual, pero cada uno la interpreta de una manera y cada uno le saca el fruto que quiere. Pero lo que yo veo ahí es simplemente que nosotros como ser humano tenemos que como agarrarnos a algo. Entonces es como si ellos aprovechan eso para primero saber qué es lo que piensas, controlarte, si hay problemas aquí, si hay problemas en un barrio, y entonces ellos de una manera o de otra es como controlar a la sociedad, te controlan de esa manera. Aunque para mucha gente es una estupidez lo que estoy diciendo, pero es una manera, porque si tú vas a un barrio conflictivo, el cura va escuchando las confesiones, va escuchando aquí, va escuchando, eso se lo comunica al otro, hasta que llega, dice, venga, pues aquí hay que montar una iglesia, para que la gente
tenga como creer en algo, para sentirse como hay algo, hay un algo. Y yo pienso que desde que nosotros éramos polvo, hubo un cambio y ahí hubo algo. Y gracias a lo que hubo, lo que fuera, energía, lo que sea, que vinieron, no vinieron, algo pasó para que nuestra evolución fuera tan rápida y encima termináramos por tener ya esa, el dios sol, el dios el otro. Sí, porque hubo un momento en el que pasamos de creer en los dioses, como tú dices, el dios sol, el dios de la piedra, que no es quizás tanto en aquella época el dios del sol o el dios de la piedra, sino el espíritu del sol y el espíritu de las rocas. Era una concepción que parece que no es nada, pero es algo. Es más profunda de lo que parece, porque no se creía en dioses, sino en espíritus que controlaban la naturaleza, el bosque, como te he dicho, las piedras, el agua, las mareas, las estaciones, el frío, el viento, la lluvia. Eran espíritus que iban controlando eso, pero hubo un momento en el que cambiamos de pensar en espíritus a pensar en dioses, en seres muy superiores, no seres que estuvieran en otro plano y que tuvieran más o menos poder, porque podían tener poder sobre una cosa, pero no sobre otra. Como puede pasar, por ejemplo, con la religión griega. Zeus tenía poder sobre los truenos, Poseidón tenía poder sobre los mares, pero no sobre los truenos. Sin embargo, hubo un momento en el que ya, digamos, fue cambiando todo y se empezó a pensar en un dios, o en varios dioses, todopoderoso, sobre todo con el tema del monoteísmo, porque con el tema del politeísmo ya se puede ir disgregando de que cada uno tuviera una función, ¿no? Pero sobre todo con el tema del monoteísmo, ya era un dios todopoderoso, que todo lo podía, que estaba en todas partes, que todo lo veía, y incluso ya no solamente un dios bondadoso, porque el mismo cristianismo ha ido cambiando según el tiempo y según la época y según las necesidades. La visión que los sacerdotes o los curas nos han dado de Dios es muy diferente. En un momento ha sido un Dios bondadoso, en otras veces ha sido un Dios vengativo, como podía pasar, por ejemplo, a principios del primer milenio, siglo X, siglo XI, siglo XII, que era un Dios más bien que decía, cuidado porque hagas lo que hagas, vas a caer en el pecado y vas a ser castigado durante toda tu vida y tal. Ya después se fue cambiando a un Dios un poquito más bondadoso, un Dios un poquito más tranquilo. Hoy en día incluso tenemos la teoría del, creo que se llama universalismo o algo así, que dice que hagas lo que hagas, te vas a encontrar con ese Dios. Y haya sido bueno o haya sido malo, vas a llegar al paraíso. Lo que pasa es que los malos se van a llevar un buen susto primero, pero al fin y al cabo vas a terminar yendo al paraíso. Entonces, la idea de Dios en el cristianismo, hablo porque es lo que más conozco por mis circunstancias personales, en otras religiones probablemente habrá cambiado mucho. Ese Dios, esa imagen de Dios, ha ido cambiando en su forma de ser, pero, como he dicho antes, ha habido un momento en el que hemos cambiado de una tierra viva, aunque hoy en día todavía se cree en esa, y yo personalmente no lo descarto del todo, en esa idea de una tierra viva, con conciencia, y hemos pasado a un Dios, a un ser superior. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, yo creo que la necesidad de encontrar en la respuesta, ¿sabes?, a algo que no se conoce, es lo que ha llevado al monoteísmo, a lo que es al ser humano, al paso de una creencia politeísta a, como tú bien dices, concederle una omnipotencia a un único Dios, porque ya que no conocen la respuesta, ¿quién domina el agua? ¿Quién domina el fuego? ¿Quién domina los elementos? Al no conocer el nombre ni la imagen de ese Dios, se ha querido englobar para simplificarlo todo. Al final, en esta vida todo se acaba por simplificar y por unificar en un solo Dios, en la mayoría de las religiones. Actualmente aún hay religiones politeístas, ¿no?, como vienen a ser el caso de la Wicca o del neopaganismo. Siguen habiendo religiones politeístas, pero son religiones realmente minoritarias, ¿no? Pero la Wicca realmente, porque algo he oído hablar de ella, la Wicca no es neopaganismo, sino la Wicca, muchos de los que la practican lo tienen convencido que es un invento de los años 70. Que no es algo que haya ocurrido siempre, sino que es algo que alguien que está documentado se ha inventado y ha utilizado una
una forma de ese paganismo lo ha modificado de tal manera que se hace la religión Wicca, que creo que su máxima es haz lo que quieras sin dañar a nadie. Lo considero una máxima, la verdad, que bastante lógica, pero bueno, esa religión Wicca tiene prácticamente 40 años de vida, no tiene quizás tanto como otras religiones u otras creencias que tengan milenios o que se consideren atemporales, ¿no? Bueno, religiones, digámoslo así, si ponemos a mirarlo objetivamente, todas las religiones llegan a ser un invento. Algunas Sí. tienen 40 años, algunas tienen 2014. No voy a decir nada, no, que no estoy diciendo con esto porque yo soy creyente y soy católica porque me bautizaron católica, ¿vale? Pero ya cuando va pasando el tiempo y va madurando, te vas planteando muchísimas cosas, te planteas muchas dudas, ¿no? Y entonces, si te pones a pensarlo objetivamente y a pasar por una criba, todas las religiones son realmente un invento de alguien o de un colectivo, porque realmente ¿quién me dice a mí que ha visto la cara de Dios y que la cara de Dios es la misma que va a salir este miércoles santo con el Nazareno? Bueno, ya no es la cara de Dios, sino que Jesucristo, ¿no? O la cara de Jesucristo, pero bueno, según la religión católica... Una de las caras de Dios. Una de las caras de Dios, efectivamente. Es una de las tríadas de la... Exactamente, Jesucristo pertenece a la Santísima Trinidad, ¿no? Y no sé, si nos ponemos a mirarlo así objetivamente, todas las religiones, a no ser que tú realmente llegues en vida a conocer esa verdad, todavía no he conocido a alguien que me haya contado que en vida haya conocido la cara de Dios, ¿no? Sí, yo sí, los he escuchado, los he visto. Y también psiquiátrico, Plena ¿no? facultad de su No facultad está en el mental, psiquiátrico, que yo sepa. Bueno, Sí, no, efectivamente la religión es un invento, aunque, vamos a ver, estaba hablando de la Wicca, pues yo no soy experto ni en Wicca ni en ninguna religión, pero vamos, yo por lo que he podido conocer, los pocos años que llevo encima, pues efectivamente la Wicca se reconoce como una religión moderna, no sé exactamente quién ni dónde se creó, pero vamos, reconocida como religión. Ahora eso sí, las ideas en las que se basan, las creencias en las que se basan son las de siempre de las religiones animistas que se llaman, o politeístas, ¿no? Que tienen sus dioses de todo lo tangible y de todo lo imaginable. En ese sentido no es nada nuevo, no es ningún invento nuevo. El nombre sí, o el nombre que ha fundado, vale, igual que se fundaron los testigos de Jehová, se fundaron los santos mormones de los últimos días y todas esas cosas, pero no, en sí ideológicamente yo no veo nada nuevo. Habrá matices, pero yo digo, yo no lo conozco de forma así, no me he metido nunca en eso, pero o sea, haga conocerlo, quizás algún día indague un poco más para conocer, porque siempre me causa curiosidad. Pero yo lo que he oído del tema de la Wicca, pues me suena a lo que había antes de los monoteísmos, como bien ha resumido Conce, que los monoteísmos es una evolución lógica con el tiempo de la poliformia de la creencia que se dividía en multitud de cultos y de ritos, y se ha ido simplificando y sintetizando en un monoteísmo que resulta mucho más práctico, mucho más, sobre todo a la hora de hacerle propaganda, a la hora de inculcarlo en las sociedades, ¿no? Entonces el monoteísmo, pero son las te ahorras tres... una pasta en ofrendas, ¿eh? Solo Hombre, Dios. hombre, en los cultos, sobre todo. Hombre, en todo, en semilla, pero semilla es mucho más práctico. Entonces el monoteísmo viene con el tiempo, es una evolución natural y lógica de esas religiones, no ya de las creencias. En el fondo las creencias tienen una base que une a todas las religiones, monoteístas o politeístas. El fondo en sí de las religiones nacen de esas ideas que hemos hablado antes. Entonces, simplemente para mí no tiene mayor importancia que a nivel ideológico que la de resumir, ¿no? Del politeísmo al monoteísmo. Ahora ya, como hemos dicho, hablar ya de religiones y de instituciones hechas ya con mejor o peor intención, eso nunca se sabe, ¿no? Puede que incluso dentro de las religiones que criticamos y que podemos en un momento dado ponerlas en el punto de mira, yo no dudo que hay
que hay, por ejemplo, ¿no? Porque la religión que a mí me ha tocado de cerca, como todos nosotros, el cristianismo, ¿no? El catolicismo, yo no dudo de que ese Papa Francisco sea realmente una persona consecuente con sus creencias, con sus ideas y que quiera realmente el bien para la humanidad. Yo no dudo de eso, o sea, yo no dudo de eso. Que puedan haber, como también hay dirigentes religiosos, ya que estamos en el catolicismo, que no son así, que obviamente tienen otros intereses de manipular, de sacar beneficios, de sacar partidos, de sacar rédito político, de influenciar. O sea, ya dentro de una misma religión podemos diferenciar entre uno y otro, aunque lo critiquemos. Yo la generalidad la critico, lo que es la religión, y también distingo los individuos, porque cada individuo, como en todo, ¿no? Como no podemos, igual que cuando la intentona de golpe del intendente del jefe, se evitó satanizar a toda la Guardia Civil por el golpe de Estado y se quiso, pues en fin, supuestamente se le inculcó unos castigos a los que promovieron esa intentona golpista, ¿no? Pues yo de la misma forma veo, igual que veo a la Guardia Civil, o veo dice Guardia Civil, dice a los fontaneros, a los panaderos, o a los carteros, o a lo que sea, hay que distinguir a las personas. Yo primero miro a las personas y luego pueden tener, digamos que pueden esconderse o pueden ponerse una misma etiqueta, una misma bandera, y bajo ese escudo de esa ideología, de esa religión que se quieran poner, cada persona es cada persona, y hay personas que yo quiero creer que actúan de buena fe. Utilicemos esos términos religiosas porque es difícil encontrar terminologías no religiosas. Digamos que esas personas están en la misma religión que otras personas que no tienen esa buena fe, claramente a la vista, ¿no? de los hechos históricos. Vamos. Ese tema, si me permitís que me centre un par de minutos en eso que has comentado tú, porque has nombrado al Papa Francisco, que es este último Papa que tenemos ahora. Yo por mi edad, pues soy el más joven de los cuatro que estamos aquí ahora mismo, yo por mi edad he vivido 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Un par de ellos más he vivido yo. Yo lo mismo que tú. En mi caso, he visto a los 3 de forma muy diferente. Sí. Ya fuera del catolicismo, ya viéndonos desde fuera del catolicismo, viéndolos como personas o como dirigentes de una institución, los he visto de forma muy diferente. Por ejemplo, Juan Pablo II lo veía un papa que, bueno, personalmente me caía bastante bien porque lo veía una persona muy cercana a la juventud, que quería que la juventud conociera la Iglesia y tal. Sí lo veía, obviamente, por temas de la época en la que estaba o de lo que fuera, lo veía también muy conservador en la Iglesia y la Iglesia es lo que es, pero me intento acercar un poquito a la juventud sobre todo. Cuando ya pasamos a Benedicto XVI, sí noté yo ese cambio tan grande porque era conservador y además no parecía querer acercarse tanto. Me daba, digamos que me daba una mala espina, no me gusta llamarlo así, pero me daba una... Yo creo que también se percató de que no era tan aceptado como Juan Pablo II. Sí, se veía un poco a la sombra de Juan Pablo. Sí. Sin embargo, se intentó comparar porque Juan Pablo II duró muchísimos años en el papado y las comparaciones eran inevitables. Sin embargo, este último papa, Francisco, fuera ya de cualquier creencia religiosa o fuera de que sea cristiano o no sea cristiano, sí es un papa que parece que cae bien de principio porque se lo ve mucho más campechano, mucho más metido dentro del pueblo más que dentro del clero. Se lo ve que es un hombre que se ha visto en las noticias, ¿no? Que casi nada más ser nombrado papa se fue a donde estaba alojado y pagó su cuenta como cualquier hijo de vecino, cosa que quizás otro papa pues hubiera dicho que lo pague el Vaticano, ¿no? Entonces se le ve mucho más campechano, mucho más humano, mucho más cercano al pueblo en general, no tanto al cristianismo. Entonces sí, personalmente veo que es un papa que me cae bien. No va a ser un papa que me meta en el cristianismo de nuevo porque mis convicciones están lo suficientemente arraigadas de momento como para no cambiar ahora mismo de parecer. Sin embargo lo veo eso, mucho más cercano y me pregunto, quizás no sea esa cercanía, que yo la veo estupenda, quizás una forma de hacer que el cristianismo renueve de nuevo porque se le ve muy ajado, se le ve el cristianismo
muy como pasado de moda, ya la gente no es tan cristiana, ya cada vez se ven más ateos, más creyentes en otras religiones. Es ¿No que es una técnica? Es una técnica y total, es que hacía falta una persona así. Para el cristianismo hacía falta. Para el cristianismo hacía falta, mucho, porque la verdad que lo primero que yo siempre, de pequeña, lo que te inculca es bautizar, la primera comunión, casarte, ir por la iglesia, lo típico, ¿no? Lo que es el cristianismo en sí, pero con los años te das dado cuenta que ya la gente no tira o es ateo también, o es testigo de Jehová, entonces hacía falta, el cristianismo estaba como muy muerto, entonces hace falta una persona así para atraer, y entonces la manera que tienen es que se dé al pueblo. A la gente le gusta eso. Estamos hablando del cristianismo testigos de Jehová, como si fueran cosas distintas, pero en realidad proceden de una misma rama del cristianismo. Creo que es una de las religiones catolicismo, ¿no? Cuando hablamos del Papa Francisco hablamos de catolicismo. Cristiano, católico, apostólico y romano. El catolicismo como institución estaba pidiendo a gritos ya oxigenarse un poco. Porque en realidad está adaptando los tiempos que corren, sobre todo cuando los adeptos, los feligreses estaban tan decepcionados con la Iglesia Católica, están perdiendo muchísimos feligreses y evidentemente puede que sea una estrategia de cascar muchos más feligreses. No lo dudes, puede no, seguro. Así. Aquí está incluso la renuncia del Papa anterior fue ya por esos derroteros. Sí, el Papa anterior se olió la tostada, hablando aquí en andaluz, se olió la tostada y dijo: yo le endoso el muerto, válgame la expresión, a quien me quiera tomar el relevo, pero yo, el Papa Benedicto se lavó las manos como Pilato y le pasó el testigo al Papa Francisco. Obviamente ha sido una jugada maestra de la Iglesia Católica, ha sido un acierto total para esa institución, en la cual yo me quito el sombrero ante tal acto de inteligencia, porque eso es inteligencia realmente, poner a un Papa del que hasta los ateos como yo digan: es un buen hombre, quiere el bien para los demás, es una persona a la que yo le confiaría si tuviera mis hijos, no los tengo. Ha conseguido hacer que todo, incluso creo que del resto de las religiones, lo veamos con buenos ojos. Entonces ahí está la gran jugada, de la Iglesia. No tenía gancho el otro. Además, tampoco. exacto, No tenía esa Claro. que tú nomás que tenías El Papa Benedicto te echaba para atrás nada más que con la cara que tenía, que eso siempre vende, la cara es fundamental. Sí, además es curioso porque hoy me parece que he leído, y además lo he visto, fijaos qué curioso, lo he visto en una columnita pequeñita de una noticia que he visto así como de pasada. Es el primero de estos 3 últimos papas, que yo sepa, que públicamente ha pedido perdón por los casos de pederastia que ha habido en la Iglesia. El resto no, el resto digamos que ha pasado olímpicamente, se ha intentado desvincular, pero este, y es curioso porque se le ha dado tanto bombo y platillo, que obviamente es algo trágico y es algo que a nadie le gusta vivir y que cambia muchas vidas, y que es algo que los culpables tendrían que pagar, obviamente, pero después de tanto bombo que se le ha dado, esa pedida de perdón es algo que ha pasado casi desapercibido y sin embargo lo ha hecho, es algo que no habían hecho los demás. Entonces, yo creo que la renuncia de Ratzinger, lejos un poco desentiendo un pelín contigo, no es que él se haya olido la tostada, sino que los que realmente están en el poder en el Vaticano, que realmente mueven los hilos, han dicho, oye, que tú no encajas con el público, que tú lo que vas a hacer va a ser seguir haciendo perdernos creyentes, vamos a poner a otro. Que no disiento contigo de lo que estás diciendo, es algo añadido además, probablemente, o sea, lo de hablarse de la tostada, en fin, es una observación personal mía, lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo, claro, que se han movido los hilos desde las profundidades que están ocultas de la Iglesia, por supuesto que sí, por supuesto, yo te lo he dicho, ha sido una gran jugada de la Iglesia Católica de cara a su proliferación, a su arraigamiento en la sociedad. Ese es el gran secreto del monoteísmo y ese es el gran secreto de religiones como la católica, como la anglicana, o como, en fin, las religiones que están, digamos, dominando, ¿no? la opinión pública, que es de lo que se trata.
el enraizarse, el abrirse, evolucionar a las nuevas ideas sociales, el hacerse moderno, ¿no? Nuevas tecnologías, el lenguaje, ese gesto del Papa Francisco de rechazar esas zapatillas de diseño tan exclusiva que le habían hecho. Dice, no, esto, o sea, son gestos que dice, tontería, ¿no? Ya que tiene, pero no, son gestos muy meditados, muy calculados. Yo no estoy diciendo que el Papa Francisco haya hecho ningún tipo de paripé, no, el Papa Francisco, yo le digo, es un hombre que yo creo igual me equivoco, pero yo creo que es leal, es fiel, o sea, es real. Sí, que no es una persona que la hayan puesto ahí para la habrán puesto, o le han puesto, o le han tendido la alfombra, le han allanado el camino, él lo ha tomado, claro. Pero obviamente el Papa Francisco no ha dicho hace que años, bueno, yo me voy a preparar la oposición para ser Papa, seguro que no sé lo que habrá pensado, pero obviamente el camino hacia el papado que se ha encontrado se lo han allanado. Él simplemente se ha dedicado a ser un hombre de Dios, de sus creencias, de su gente, de su cultura, y obviamente ahí le han allanado el camino, le han ofrecido la oportunidad, él la ha tomado, y o sea, yo no quiero, ha sido efectivamente una jugada y ha sido puesto por la Iglesia Católica, obviamente con su consentimiento y con su, pero efectivamente no ha habido ningún tipo de, o sea, yo no creo que haya malicia, ¿no? Lo que se ve, lo que se puede percibir en otros líderes religiosos actuales, incluso actuales, no se le ve esa malicia. Entonces, esa bondad que rezuma, que es verdadera, para mi punto de vista, es lo que hace que le ha dado a la Iglesia ese punto de credibilidad que estaba perdiendo, porque yo creo que se les estaba enfumando los feligreses porque la Iglesia estaba perdiendo credibilidad. Y el Papa Francisco, exactamente, no solo el gesto de pronunciarse contra la pederastia, ha hecho muchos gestos, el de la zapatilla que te he dicho, ha hecho el gesto de llamarle a los banqueros por su nombre, le ha tratado de usurero, ha criticado abiertamente el capitalismo. Continuamente ha roto el protocolo. Hace un par de días subió un amigo suyo al papamóvil. Exactamente. Entonces ha sido un acierto para la Iglesia Católica. Entonces, yo estoy contento con el nuevo Papa. Pues es una pregunta muy curiosa que me podrías hacer, que solamente se me ha ocurrido hacérmela a mí. ¿Estoy contento yo con el Papa nuevo o no estoy contento? Pues es una pregunta que tiene dos vertientes. Como digo, es una buena persona, yo lo he dicho, no lo voy a repetir, lo que me parece el Papa, una magnífica persona, en fin, magnífico. Pero yo estoy contento, yo que soy una persona a la que la religión le molesta, porque lo digo claramente, a mí la religión me duele, me molesta, me sobra, a mí y a muchas otras personas ya nos sobra la religión. Entonces yo no estoy contento. Yo cuando estaban haciendo se estaba votando, se estaba debatiendo en el seno de la Iglesia sobre cuál iba a ser el nuevo Papa, se hacían quinielas. Yo haciendo siempre en plan broma, en plan irónico, pero lo dejo caer, ¿no? Por el Facebook y por las redes sociales, lo poco que yo me muevo, pero algún comentario dejé caer de que yo apostaba porque el nuevo Papa fuese un Papa mucho más conservador que Francisco, que Benedicto, que fuese, vamos, para mí el triunfo hubiera sido un Papa que hubiera traído de nuevo la Inquisición a nuestra cultura. Os sorprenderéis, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo. No, es otro tipo de jugada maestra, obviamente. ¿Qué hubiera pasado si sale un Torquemada, por ejemplo, de Papa? ¿Qué pasaría? Pues obviamente a estas alturas de la evolución cultural e ideológica del ser humano no lo iba a permitir, eso no lo iba a permitir nadie. Entonces, si sale un Papa más conservador, más retrógrado que los que ya habían habido antes,
pues la iglesia ya por su propio impulso tendería a derrumbarse. Claro. Entonces, hubiera sido mi triunfo, que hubiera salido un Torquemada. Para mi desgracia no ha sido así, sino que he podido comprobar cómo la iglesia, en un acto de inteligencia y de picardía y de maldad, De si lo marketing, que realmente ha sido si marketing. lo quieres en terminología religiosa, ha tenido la maldad de meter a un papa realmente bueno para... Hombre, se nos olvida que la iglesia es una de las empresas más grandes. Es una empresa, entre otras muchas cosas, es una empresa, es una secta, Es una empresa. es una empresa, Y como es una empresa secta, que muchas cosas. hay mucha gente que está por detrás que sabe cómo manejar su, obviamente, Claro, perder por eso he dicho era feligreses, marketing, más que- marketing total y puro y duro, porque al perder feligreses dinero que pierdes, muchas cosas que pierdes. Yo personalmente sí veo que sí. Es mucho. Cuando me has preguntado tú si estabas contento con ese nuevo papa, yo me he hecho ahora mismo esa pregunta. Ay, me alegro, me Mentalmente me he hecho esa pregunta. Y Me yo alegro. puedo decirte que a pesar de no ser cristiano, sí estoy contento con este nuevo papa. No porque vaya a resucitar la iglesia, ni que sería Pero un paradigma en sí mismo. le ha dado un poco un crédito ahí, le ha dado cuerda ahí para rato. No es que le haya dado, bueno, sí, le ha dado cuerda, por supuesto, y le ha dado un crédito y le va a ganar muchos nuevos feligreses, pero sí veo en el ambiente general, sobre todo en este país, que somos mayoritariamente cristianos, o son, me desvinculo obviamente de ellos, no católicos, sí es cierto que les ha dado una especie de nueva alegría, porque yo veía a los cristianos antes de este papa y los veía tristes, los veía preocupados, los veía desmoralizados, y ahora sin embargo los veo y los veo más contentos, pero no es que no me siento contento porque les vea contentos por el cristianismo, sino porque es que ven otra manera de ver la vida, los veo más contentos y los veo más predispuestos a hacer cosas nuevas Sí. que a corto plazo, sí, a corto plazo tienes toda la razón, pero es que yo estoy mirando, yo soy muy apocalíptico, yo estoy mirando a largo plazo y sintetizando y resumiendo muchísimo, un nuevo papa que le dé un nuevo aire a la Iglesia Católica, que consiga afianzar mucho más sus raíces en la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Pues que esa religión, esa empresa, esa secta, que yo me atrevo también a llamarle sin ningún tipo de cortapisa, esa secta ha afianzado sus lazos, sus garras en la sociedad con ese papa tan bueno. Entonces, para mí es una mala noticia. A corto plazo es una magnífica noticia por todo lo que tú has dicho. Sí. Si miramos a corto plazo, obviamente, pues claro, todos son ventajas. Pero mirando un poco más allá, vemos como no nos vamos a deshacer del cristianismo en muchos años por los siglos de los siglos. Y eso para mí es una desgracia, aunque yo no vaya a verlo, pero para mí es una desgracia, y para todos los que vienen detrás de mí, para todos los líderes pensadores, que es como yo me gusta definirme. Nunca se encuentran adjetivos para mi postura ideológica, pero libres pensadores me gustan incluso más que ateos. Pues no es una buena noticia, porque se van a encontrar, a no ser que les guste siempre estar en confrontación directa con la opinión pública, pues van a encontrar siempre un muro donde van a chocar sus libertades, sus ideas, sus ansias por la vida, porque eso es lo que te coarta la religión, el ansia, le quita valor a la vida, le quita el valor y la pospone la felicidad, el placer, todo eso lo tacha de la existencia terrena y lo pospone para la ultraterrena, lo lanza, dice nada, el placer, el cuerpo, la carne, todo es pecado, todo eso es maligno, todo eso, cuando prívate de todo eso, inhíbete, cohíbete, céntrate en tu libro, en tu religión, en tu Dios, y ya tendrás tu recompensa en el más allá. Eso es lo que hace la religión, y eso es lo que le interesan a los líderes, que la gente estemos ahí con la cabeza agachada, golpeándonos en el pecho, reconcomiéndonos de culpa, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa es la religión. Por eso yo estoy totalmente en contra no ya de la institución, que ya lo hemos dejado claro que como institución son peligrosas las instituciones religiosas. Creo que más o menos tenemos claro el peligro de la institución, sino ya del propio pensamiento íntimo de cada persona, de la fe, de la creencia. Para mí es una cosa que ya teníamos que haber dejado atrás como seres pensantes que somos. Yo por mi cuenta y riesgo lo he hecho, y sé que muchas otras personas, sé que somos una minoría muy minoritaria, pero estamos ahí.
y somos personas que hemos dejado atrás. Yo he vivido la creencia, yo me he educado en el cristianismo, me han bautizado en el catolicismo y he pasado por distintas fases de creencia o de credulidad. O sea, yo he sido creyente, no ya en el catolicismo, pero sí da igual cómo se le llame, la cuestión es la creencia, es lo que estamos tratando ahora, dejando a un lado la institución, la religión como institución. Me gustaría afrontar el tema de la creencia íntima de las personas, que es algo a lo que muy difícilmente se renuncia cuando uno ha estado toda la vida apoyando sus cimientos psicológicos, su fortaleza, su ánimo, en una base ideológica basada en unas creencias, en una espiritualidad. Es muy difícil decir no, planteártelo, decir, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si es mentira? ¿Y si me la han colado? ¿Y si me la han...? En fin, como se suele decir. Y decir no a eso, decir no a todo, decir... Eso es muy difícil, yo lo he vivido, te lo puedo decir de mi propia experiencia, yo he vivido ese proceso, eso no lo ha decidido uno de la noche al día. Uno no se levanta, uno no se acuesta siendo creyente y se levanta siendo ateo. Eso, quien lo crea, es una completa falacia, eso es completamente mentira. Eso fue un proceso largo y doloroso. O sea, un ateo, perdóname si me estoy extendiendo, pero quiero dejar bien claro, porque los curas, yo siendo ateo he cantado misa con el teatro lírico porque me encanta la música. Entonces y me he tragado sermones de los curas, con lo cual no he estado nunca tan alejado de la iglesia como cabría esperar de mí, sino que yo he seguido atento a los sermones de los curas católicos, y siempre han tenido en sus sermones unas palabritas para los ateos que lo han visto como esos pobres desgraciados que no han tenido la dicha divina de recibir la palabra de Dios, como nos ven como incultos, como desgraciados de la vida, como que no... Claro, si no nos han educado, si no me han educado en la religión, no me han inculcado la fe, pues claro, soy un pobre desgraciado. Mire usted, a mí me han inculcado la religión, yo he estudiado 8 años en un colegio católico, del nacional catolicismo, a mí me han educado por aquí y por allá en la fe católica, en otra fe, a mí me han educado... Efectivamente, quizá el fallo, entre comillas, ha sido que no haya tenido una férrea educación católica por todos lados, sino que me han dado, digamos, a elegir que pudiera ser que la creencia no estuviera por aquí, sino por allá. Vale. Yo ya te digo, evolucioné hasta punto de tener una creencia muy arraigada. Hasta que un día me lo pregunté y me lo planteé seriamente. Eso sí que es replantearse uno su propia existencia. Yo me planteé mi propia existencia. Y esa es una cosa que, un proceso de años, de reflexión y de dolor, porque es doloroso. Eso es, si sacarte una muela o extraerte un órgano infectado del cuerpo es doloroso, imagínate una creencia, o sea, la creencia, ¿no? En lo que uno ha sido educado, en lo que uno ha crecido, en lo que uno... Quitarte eso es doloroso, eso no es fácil. Eso es un paso que es como dar un salto al vacío. Bueno, me vais a perdonar un poquito que corte a Sí, ver sí, para no poder... hay problema, me estaba embalando ya, Sí. y ha hecho bien cortando. Para poder hacer para poder cerrar ese paréntesis que dijimos que iba a durar un par de minutos y al final nos hemos extendido un poco. Yo creo que vosotros estaréis de acuerdo conmigo que Abel, para ser su primer programa, yo creo que cuando se emita el programa va a ganar muchos adeptos y muchas... Bueno, es mi primer programa, pero yo tengo muchas tablas, ya las tablas. Yo creo que va a tener un plus de fan incluso mayor que el nuestro, ¿no? Por supuesto. Porque habla con esa energía y con esa pasión que la verdad es que Sí. nos embebe a todos y es imposible casi Si no la tuviera, cortarle. estaría ya papando mosca. Es imposible casi cortarle y dejar que deje de hablar, porque es que dice las cosas con una energía increíble. Decía que íbamos a cerrar ese tema del cristianismo, porque sí, todos los que estamos aquí hemos nacido, hemos sido bautizados y somos legalmente cristianos, pero hay muchas otras religiones que es lo que queríamos hablar en este programa, no solamente del cristianismo, sino de la gran cantidad de religiones y de creencias que hay. Una pregunta así a bote pronto que me salía mientras hablaba Abel, sobre el tema de esta jugada maestra, como tú lo has llamado, que ha hecho la Iglesia. Es curioso que otras religiones, otros dogmas que hay, no han realizado ese tipo de jugadas maestras, quizás no han necesitado de ese cambio.
efectivamente. Es que, bueno, si me permitís, hay religiones que por ejemplo, la católica claramente es una religión que busca el número de adeptos, que su fuerza está en el número, mientras que hay otras religiones que su fuerza está más en la calidad de sus adeptos que en el número. En la calidad, sí, en la calidad, por decirlo de alguna manera, o sea, en los férreos de su fe. Bueno, yo creo que lo de la Iglesia Católica, el afianzamiento de los adeptos de la Iglesia Católica también se basa en que es una religión milenaria, que es una religión que, bueno, que, vamos a ver, que pese a que sí, que ha tenido una estrategia que les ha surtido efecto con que la proclamación del nuevo Papa, sí que es cierto que tiene algunas bases que fundamentan una religión a la que crea más adeptos, que se afianza porque esos adeptos dicen, oye, pues está basada en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, que hay pruebas de que el Señor Jesucristo existió por la Semana Santa de Turín, por el Santo Grial. A lo mejor otras religiones que también tratan de ser mayoritarias no tienen esas posibilidades de crear tantos adeptos como la Iglesia Católica, porque digamos no tienen esos fundamentos que hacen que la gente realmente afiance más su fe, ¿no? A lo mejor por eso otras religiones no han conseguido el éxito que la religión católica. Realmente... No se trata del éxito, o sea, el éxito sí, es relativo, esa palabra del éxito es relativo. Es que el cristianismo sí es una religión muy extendida, pero por curioso que parezca, no es la más extendida. Los islamistas, por ejemplo, no es que estén más extendidos, pero también es una religión yo no sé los mayoritaria. números, pero Sí. ahí están. Y las religiones asiáticas, hay, no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre, pero creo que por el número de asiáticos que Budismo, tienen ellos, hinduismo, exactamente, son unas religiones muchísimo más mayoritarias que el cristianismo. Por el número de habitantes, porque evidentemente... Si hablamos de números, yo creo que el cristianismo no está en el número uno. Claro, es como decir que la primera lengua mundial es el inglés cuando realmente no es la que más se habla. No es la que más se habla. No, Ya. precisamente es el chino. El chino y en segundo lugar la lengua española. Ahora, la que tiene copado el cotarro religioso, pues sí podemos hablar del cristianismo, es la que está más metida como empresa, como marketing, sí es la que está más difundida quizás, ¿no? La que más ruido hace, por La que más llamarlo ruido así. hace, la que más dinero maneja, la que más influencias políticas tiene. Porque, Sí. por ejemplo, ya para olvidándonos un poquito del cristianismo, otra religión que también No es se puede muy- olvidarse como sí. No se puede olvidar, pero bueno, para otras religiones que también son muy mayoritarias y tal, es, por ejemplo, la islamista, que sí hace mucho ruido, pero por desgracia hace mucho ruido por el extremismo que hay en ciertos lugares. Sí. Porque realmente, yo que por experiencias personales he podido conocer bastante del islamismo, es una religión que históricamente mucha gente sostiene que viene de la misma rama que el cristianismo, que es el judaísmo, viene de la misma rama, sin embargo, en ciertos aspectos, lejos ya de esa cultura tan europeizada que vemos de machismo y de extremismo y tal y cual, es una religión que, por ejemplo, no adora a imágenes, no tiene una visión de Dios o de sus figuras, digamos, porque también tienen santos. Tiene una visión quizá un poquito más purista de la religión, o más, que yo la vería más correcta, personalmente, como Sí, personal la veo más sí. correcta, pero hace más ruido, como he dicho, por desgracia, por esos extremismos. Sin embargo, en la religión islámica hay muchísimo que aprender de ella, igual que de otras religiones. Yo creo que de todas las religiones podemos aprender algo, porque personalmente he llegado a la conclusión, que después otras personas me han confirmado que piensan lo mismo, que es que, grosso modo, todas las religiones vienen a decir más o menos lo mismo, que es, al menos en su forma básica, que es ser una buena persona, o intenta ser lo mejor persona, lo mejor que puedas en tu vida, que ya después en la otra vida ya cada religión se disgrega, ¿no? Pero creo que todas las religiones más o menos vienen a decir lo mismo. Entonces, de todas las religiones podemos ir aprendiendo un poquito. Que la cristiana sea la que hace más ruido o la que vemos más en todas partes porque quizás se hacen más películas o hay más libros o hay más tal sobre cristianos que sobre musulmanes, que también los hay muchos, o sobre hinduistas, sobre taoístas, sobre lo que sea, cualquier otro tipo de religión, porque es que religiones hay miles, muchísimas religiones, casi hay tantas religiones como personas, porque casi cada una tiene su propia... Pero de todas podemos aprender algo y todas tienen su riqueza.
si nos evadimos de la imagen que nos dan, porque yo creo que también la sociedad busca una manera de hacer que esa religión que a la sociedad le interesa, o que a los grandes poderes le interesa, esa religión la vemos como la buena, y a las demás solamente enseñamos lo malo que tienen. Ahí quería llegar yo con la manipulación de masas para unos intereses singulares. En el caso del islamismo, digamos que se está desvirtuando esa religión por dos frentes. Vamos a ver. Primero, y principalmente por el frente de los propios adeptos del islamismo, ¿vale? Son unos estudiosos del Corán, pero dentro de su estudio del Corán se puede dar muchísimas interpretaciones, incluso los testigos de Jehová le dan su propia interpretación a la Biblia. Cuando un testigo de Jehová no quiere recibir una transfusión sanguínea porque dicen que es pecado, que la sangre es impura, no, es una interpretación que dan los testigos de Jehová de la Biblia, cuando realmente la Biblia, y haciendo un poco aquí el break sobre la interpretación de cada religión según la conveniencia, realmente la Biblia lo que se expone es que no debes de tomar sangre sacrificados a otros dioses, ¿vale? Bueno, pues en el caso del islamismo, se da una interpretación del Corán, digamos, ajustada a las conveniencias de lo que son los adeptos del Corán, los estudiosos del Corán. Si en el Corán se dice que tienes que respetar a la mujer y que es como una extensión tuya, pero que tienes que cuidarla, no quiere decir con esto que tienes que apartarla y tienes que preservarla de que el resto de la sociedad la pueda ver a cara descubierta como ella es. Por eso le obligan a llevar el velo, porque dicen que el velo le protege de que los demás puedan desear lo más bello que tiene la mujer en su cuerpo, que es el pelo, y que el pelo de la mujer es una herramienta de tentación. Esto es una interpretación que le dan los islamistas porque son realmente celosos y porque son machistas por naturaleza. Pues le dan lo siento, pero es que yo lo pienso así. ¿Tú crees que esa es la interpretación que se le da del Corán? ¿Es una interpretación o es que el Corán, yo no me he leído el Corán, ni te puedo decir punto por punto, te lo puedo explicar porque no lo he leído, no lo conozco, pero vamos, hacia grosso modo, yo veo que el Corán y básicamente la Biblia o cualquier otro libro del monoteísmo, por un lado te dice la mujer hay que respetarla, es el símbolo de la maternidad, del resurgir de la naturaleza. En fin, por un lado te están diciendo una cosa y por otro lado te están diciendo lo contrario. Yo creo que lo veo en la Biblia y lo veo en cualquier religión cuando me ponen los textos por delante. Yo creo que todos los textos religiosos te ponen, por un lado, una tesis y por otro lado te ponen su antítesis. Y por un lado te dice, el caso del cristianismo, que es el que yo, por desgracia, porque me ha tocado, es lo que más conocemos, te están diciendo, si te pegan una bofetada, pones la otra mejilla, y por otro lado te están diciendo que si la ley de el talío, que si ojo por ojo, diente por diente. Yeah. En el caso de cuando yo he oído las noticias de los imanes que hablan en las mezquitas, que dicen que si la mujer tal y cual, luego a escondidas de las cámaras, porque en fin, yo he oído testimonios y tal, están diciendo cómo hay que pegarle a una mujer para no dejarle marcas, cómo hay que tratarla como ser inferior al hombre, como ser impuro. O sea, te dan una de cal y otra de arena, ¿no? Es lo que estamos hablando, en fin. No, verás, es que yo creo que Conce ha dado ha puesto la tecla, ¿no? Porque tal y como yo lo veo, como tú has dicho, ni yo tampoco, ninguno de los dos hemos leído el Corán, entre otras cosas porque creo que el mismo Corán prohíbe que se traduzca a otros idiomas que no sea el árabe. Es algo que yo no voy a aprender árabe para aprenderme el Corán. Pues ahí Corán no escrito en castellano, ¿eh? Sí, he leído. Tenía entendido que estaba prohibido por el... Pero bueno, a ver, ha evolucionado como toda la seguro que en internet está seguro. Lo que tú comentas de que por lo que tengo entendido, por la vivencia personal que tengo, lo que tú comentas de que la mujer en el Corán hay que respetarla y tal y cual, es lo que está escrito, y eso de que dicen que te enseña cómo pegar a una mujer y tal, es lo que han interpretado los que lo han leído, los estudiosos. Entonces yo creo que no es tan peligrosa la religión o la religión en sí como los que la interpretan y cómo la interpretan para sus
usos. Perdón, pero es que los libros monoteístas, la Biblia, el Corán, la Torá, siempre quedan abiertos a interpretaciones de lo humano. Entonces siempre dicen, los defensores de la religión siempre dicen, es que la religión viene de Dios, es algo puro, pero el hombre lo hace impuro. Desde ese punto de vista, obviamente así. Entonces, desde el punto de vista del que no cree en Dios, pues solamente ve lo impuro de la religión. Y yo no veo más que propaganda, marketing, como hablamos antes, te venden lo bueno y después cuando ya te has comido lo bueno, cuando te has tragado el anzuelo, pues ahora viene la fase oculta de lo que no te hemos contado de la religión. Y yo creo que eso se da en el cristianismo, es lo que se da en el Corán sin que tengas necesidad de leerlo, algún día a lo mejor me lo leo, pero seguro que no me voy a llevar ninguna sorpresa, y eso pasará en todas las religiones que me queráis hablar. Yo no soy experto en religiones pormenorizadas, ahí de las cosas concretas, en fin, yo curioseo, pero yo he llegado a la conclusión de que básicamente, en fin, yo no tengo necesidad de introducirme en los pormenores de los mandamientos de cada religión, de las normas, de esto sí está bien, esto está mal. Al final todo viene a ser lo mismo, todo en un principio la intención parece que es la de hacer al hombre bueno, parece que es la de contener la maldad del hombre, parece que eso es lo que nos venden. Pero yo he llegado a la conclusión de que en realidad la religión no le interesa que el hombre sea... o sea, no le interesa el beneficio que vaya a tener el hombre. Yo creo que hoy día, en fin, ya luego, como dije antes, cada individuo es cada individuo y cada cual pues es de su padre y de su madre. Yo creo que al final el mensaje primero y último de toda religión es obedece a la autoridad, póstrate ante el poder, sé sumiso. Ese es el mensaje de la religión, hablamos de la institución. Hablamos de las instituciones, ese es el mensaje. Una cosa es lo que nos quieren vender, otra cosa es lo que en realidad nos están diciendo. La religión, se llame como se llame, cristianismo, judaísmo, musulmanes, budistas, todas lo que tratan es de someter al hombre. Someter, estamos hablando de la jerarquía, el que está arriba de la jerarquía quiere someter a los súbditos, quiere someter, de ahí viene la palabra sumiso, de someter, ¿no? Porque es más claro el agua. Entonces, para mí el debate o las cuestiones que estamos aquí tratando, o sea, yo escucho con muchísimo interés todo lo que tengáis que aportar de pormenores, de dogmas de cada religión, porque yo soy todo oído y me encanta escuchar todo lo que tengáis que decirme que yo desconozco. Pero siempre al final yo miro un poco desde arriba, desde cierta perspectiva, ¿no? Que a mí me ha dado la experiencia, me ha dado ese mirar ya un poco desde arriba. No me interesa tanto si los árboles tienen las hojas más verdes o más amarillas, si se les van a caer o les van a salir, o si hay un gusano por aquí, en una telaraña. Ya no me interesa tanto los pormenores así de como en fin, yo lo veo interesante y os voy a escuchar todo lo que tengáis que decir. Pero a mí, yo voy ya un poco más mirando más desde arriba, y yo veo todas las religiones, se llamen como se llamen, tienen un único mensaje. Obedece a la autoridad, póstrate ante el poder, sé sumiso, es un solo mensaje. Y eso es lo que yo veo de la religión, y eso es por lo que yo me declaro antirreligioso, y a mí no me entra nada, ni me cae ningún rayo por decir esa palabra, antirreligioso. No sé quién me va a castigar por declararme así, y aquí tienen mi espalda, aquí tienen mi cabeza, pues si me quieren caer un rayo, yo no veo que me caiga nada. Y lo vuelvo a repetir, soy una persona antirreligiosa, no solo ateo, porque está el ateo, mira, hasta los ateos, y yo no me excluyo, hasta los ateos tenemos prejuicios religiosos, hasta los ateos. La moral religiosa ha calado tan hondo en la sociedad, en nuestra cultura, porque como tú dices, prácticamente nacemos con el dogma religioso, ha calado tan hondo que hasta cuando uno decide ser ateo, cuando uno decide despojarse de todas esas creencias, de toda esa certidumbre que es lo que nos da también la religión, ¿no? Esas faldas de mamá a las que agarrarte cuando tienes miedo, ¿no? Eso es lo que nos da la religión. Yo rechazo la religión, me expongo a esa incertidumbre
y simplemente la ciencia nos da explicaciones para todos esos grandes misterios. No lo tiene para todo, obviamente, de momento, y a lo mejor no lo tendrá nunca, no sabe, pero yo, para mí, con las explicaciones que da la ciencia sobre el por qué estamos aquí, el por qué somos lo que somos, yo me doy por contento, y no solo me doy por contento, tengo muchísimo que aprender como para yo desdeñar a la ciencia. Hay mucho que aprender y cada día me sorprendo con nuevas cosas, no de los descubrimientos también de actuales, sino con las cosas que dijo Darwin, o con las cosas todavía no comprendemos ni siquiera la teoría de la relatividad de Einstein, y nos atrevemos a decir que no, que eso ya está desfasado, que eso... Y si la mayoría de la gente ni siquiera tenemos el alcance de comprender a este, ¿cómo vamos a postularnos en decir que no, que la ciencia no tiene respuesta, que la ciencia no las tiene, y tiene para muchas? El caso es que la religión es como un infantilismo mental. La religión nos somete a eso, al agarrarnos a la falda de mamá, porque es lo que nos da calor, es lo que nos da protección contra esos miedos que tenemos. Y yo los tengo, y a mí me causa incertidumbre la vida, no la muerte. La muerte no me causa ninguna incertidumbre porque yo no creo que haya nada más, pero la vida sí me causa incertidumbre, y a mí me gustaría, sería cómodo para mí tener una persona, un ser superior ahí que me estuviera protegiendo, o que me estuviera, y sería muy cómodo, y es muy cómodo, y es muy, en fin, es muy incluso beneficioso. Dicen hasta los médicos que las personas con creencias suelen vivir más años y son más felices. Pues no lo niego, pero yo me apunto a la infelicidad supuesta que da la libertad de pensamiento, me apunto a esa libertad y renuncio a esa certeza, a ese acogimiento que te da la religión. Yo renuncio a ello en nombre de la libertad de pensamiento, y me acostumbro, trato de acostumbrarme cada día a vivir en la incertidumbre de la no creencia, porque la incertidumbre es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos hace preguntarnos, es lo que nos hace la duda, es lo que nos hace tener ideas. Si nos aferramos, la religión es la muerte, la religión es aferrarte a unos dogmas. Bueno, ya está todo sabido, la religión ya lo sabe todo, la religión ya lo ha contemplado todo, la religión ya lo tiene resuelto todo, entonces ya con la religión ya no se necesita avanzar. Entonces, para mí la religión es la muerte. Si la religión se impusiera completamente, absolutamente, y no hubieran disidentes del pensamiento religioso, pues entonces ya estaríamos muertos, seríamos zombies, seríamos eso, el apocalipsis zombie ya habría llegado, como algunos patrocinios, no está tan lejos. Yo creo que has dado un poquito con... que sido quemado la hoguera. ¿Cómo? Que ya se hubiese sido quemado la hoguera. Sí, sí. Yo creo que has dado una frase que a mí me ha gustado mucho, esa de la incertidumbre nos hace seres humanos, ¿no? Claro. Es una frase que a mí me ha gustado mucho, pero creo que también has dado la tecla al comentar que hasta los ateos como tú, o a confesionales, porque a mí también me pasa, tenemos prejuicios religiosos. No lo dudo, eso a mí no también dudo, me pasa. no Yo soy aconfesional y también tengo mis prejuicios religiosos, y también tengo mi momento de duda de decir, más de los que queremos. De decir, oye, si esto que estoy haciendo puede tener sus consecuencias. Pero bueno, que es algo que... ¿Tú te has sentido alguna vez culpable por algo? Hombre, obviamente en algunos momentos... Pues entonces sí. Eso es un prejuicio religioso. Exactamente, eso es un prejuicio religioso. Ahí me vengo a referir. Que no podemos evitar tener cierto arraigo, como tú has dicho, tener ya interiorizado quizás en nuestro ADN esa religiosidad, aunque conscientemente nos queramos abstraer de ella, pero ocurre con todas las religiones, todas. De hecho, no todas las religiones sí te dicen que sea, como hemos dicho, te dicen que seas bueno o te dicen que te sometas a tal, pero no todas las religiones son tan fáciles de llevar o es tan fácil o es tan fácil para nosotros creer que hay un Dios y tal, sino que, por ejemplo, en el budismo, lo que yo conozco del budismo, prácticamente te está diciendo que la vida es sufrimiento, que la vida tú vas a tener que sufrir para poder alcanzar el nirvana. Sí, el nirvana.
Bueno, yo no lo englobo, yo es que también algo del budismo, del dogma del budismo he leído, ¿vale? O por lo menos lo que he interpretado yo del dogma del budismo no es exactamente que tengas que sufrir, sino que te desprendas del deseo, que el deseo te Es la hace esclavo. renuncia del yo, eso es lo que proclama el budismo, la renuncia del yo, de todo lo que todo lo que ello conlleva, el yo. Que el placer te hace esclavo. De posesión, de Básicamente deseo, eso, de todo. sí. Sí, exactamente, te deshace del deseo, Sí. o sea, es más práctica quizás que otras religiones en el sentido de que no tiene que hacerle frente a los estímulos que nos provocan los deseos, sino que directamente hace frente al deseo. Sí. Y entonces pone cortapisas, o sea, pone un freno mediante esa meditación trascendental, mediante todo eso de la activación de los chakras, esa filosofía budista, lo único, está muy bien, de cierto modo puede ser práctico. A ver, la religión como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y obviamente puede resultar práctico a una persona que está súper estresada por sus problemas mundanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y entonces practicar esa meditación que te dice, que relativiza todo lo mundano, que te aleja de esas preocupaciones materiales, entonces viene muy bien. Entonces por eso tantos actores y gente famosa, bueno, y no famosa, nosotros solamente sabemos de los famosos, claro, pero esa gente le viene muy bien el budismo como una que dice, pues que el yoga está muy bien, pero el yoga lo puedes separar perfectamente de la espiritualidad, de la religión. Que, curiosamente, y aquí entono un poco el mea culpa porque he definido el budismo como religión, pero realmente el budismo es más una filosofía. Es una filosofía, exactamente. Sí, no es tanto una religión. Sí, porque no tiene un de dios, hecho, no tiene... Ni siquiera los mismos budistas lo consideran una religión, sino una filosofía, una forma de vida, una forma de pensamiento y de llegar a la felicidad plena. Renunciando al yo, a eso, una cosa que es totalmente errónea. De hecho, puedes declararte budista y adoptar cualquier tipo de religión, creer en cualquier tipo de religión y practicarla. Sí. O sea, puedes no solamente practicarla, sino que no tienes vetado la práctica de ritos o de fiestas o de cualquier historia que tenga que ver con otra religión. No es excluyente, sino que es más una filosofía. Por eso digo que entonces un poco el mea culpa, porque he dicho la religión budista, es la filosofía budista. Pero vamos, no digan mea culpa porque es que eso suena a mea pilas. No, he dicho mea culpa porque además... Sí, pero te das cuenta como hasta el propio lenguaje está calado de prejuicios religiosos. El propio lenguaje, si nosotros quitáramos las terminologías religiosas de los lenguajes, no podríamos ni hablar. Porque son latinismos, que son frases latinas que se han adoptado en la... Pero todo viene de la moral religiosa. Hombre, no es porque el latín venga del cristianismo, sino porque el latín es el lenguaje que se utilizó más durante muchísimos años, y de hecho hasta hace bien poco las misas se seguían diciendo en latín, porque fue en aquella Roma que fue cuando se adoptó o se legalizó. Pero ya el latín estaba imbuido de religiosidad, o sea, no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de religiosidad en general. Porque el latín fue lo que porque fue la lengua oficial de la Iglesia Católica. ¿No? Aparte hablamos español y el español es un latín evolucionado. Si hoy en día, si hubiera sido hoy en día cuando se hubiera legalizado el cristianismo, por llamarlo así, en España, por ejemplo, pues las misas hubieran dado siempre en español y las frases no serían latinismo, sino que serían frases españolas o frases en castellano que hubiéramos dicho. Pero he dicho el mea culpa por atribuírmelo a mí, pero es una creencia que tiene mucha gente, mucha más de la que pensamos, que es que el budismo es una religión. No es una religión, es una filosofía de vida, pero se la incluye dentro de la religión por temas culturales, vamos a decir, o por costumbre, o por lo que sea. Afinidades de lo que se trata, al fin y al cabo lo que trata es moderar la moral y la costumbre, en fin. Pero ni tiene un dios, ni tiene una serie de formas de ver la vida. Pero da lo mismo, al fin y al cabo eso no es tan importante. Exacto. Entonces, su filosofía básicamente es que todo es efímero, una flor nace y muere, y un ser humano nace, vive, muere, en ese tiempo ha reído, ha llorado, ha sentido, y lo que para nosotros es toda una vida, pues para el cosmos, para el universo, pues es un suspiro. No somos más que un suspiro en ese mundo, y prácticamente nacemos y morimos pues para estar en este mundo de sufrimiento del que intentamos con la filosofía del budismo abstraernos y
intentar no vivir ese sufrimiento, pero... Otro infantilismo mental, recalco lo de antes, otro infantilismo, rehuir de nuestra naturaleza, es lo que propone el budismo, como todas las religiones, es rechazar nuestra propia naturaleza. ¿Cómo vamos a rechazar el deseo? ¿Cómo vamos a rechazar? O sea, obviamente rechazamos el dolor, claro que sí, pero el dolor es lo que impide que metamos la mano en el fuego y que nos quememos. Entonces, el dolor es lo que te dice que todavía sigues vivo. Exactamente, Cuando exactamente. te deja de doler es cuando... Exactamente. Entonces, a mí me da igual cómo se llame la religión, todas vienen a decir lo mismo. Y todo lo que me digáis yo lo escucharé, pero a fin de lo que estamos tratando, no me viene a decir nada nuevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero sí es cierto que tú tienes mucha razón a la hora de decir que es imposible que nos desvinculemos del deseo, porque es algo que viene arraigado en nosotros mismos, es algo que no Sí, se puede hacer. De hecho, los monjes budistas o los que practican esa filosofía sí lo logran. Yo te digo, logran, fíjate que la mente lo poderosa que es, porque logran hasta desconectar del dolor físico. Tenemos a los fakirs, o esos monjes que hacen cosas... Y los yogis. Los yogis, esta gente también del hinduismo, que también tiene una filosofía relacionada con de ese tipo realmente hacen cosas asombrosas con la mente, porque llegan a dominar, pues se pueden ver en programas de televisión donde se hacen cosas asombrosas y vemos como yogis o fakirs y personas que hacen meditación llegan a controlar sus pulsaciones, las pulsaciones del corazón. Sí, pero son ya personas que están, digamos, Sí, pero te demuestra hasta dónde puede llegar la mente humana, y por supuesto que puede destruir el yo, el ego, pueden sublimar su deseo sexual, puede abstraerse de todo lo mundano y que no le afecte. O sea, algo que se puede hacer. O sea, cuando digo que es absurdo y es contraproducente, pero que no quiere decir que no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer, pero lo que hace es morir en vida, porque una persona que está en ese nivel ya no siente dolor, ya no siente nada. O sea, están muertos. Es lo más parecido. Yo creo que como de abandonar todo, yo creo que es más material. No sé, me da la sensación a mí que ellos se basan más en lo espiritual de tu ser, ¿no? Claro, como todas las religiones. Claro, en tu ser, de tú avanzar como ser, como persona, ¿no? Porque nosotros utilizamos el 10% de la capacidad que tenemos, ellos buscan un 20, un 30, utilizar de forma consciente. No es que a lo mejor tengas que abandonar lo que para nosotros es lo que es en un ordenador, o lo que es, yo qué sé, ¿no? El tomarte todo ese tipo de cosas materiales, o tener tu casa, o tener esa aspiración material. Yo creo que ellos basan más en lo espiritual, en su creencia e información espiritual como personas. Fijaos vosotros la curiosidad, así poniendo un tema un poquito diferente. Creo que aquí todos hemos visto las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. Todos lo hemos visto. Y conocemos las enseñanzas de Yoda, ¿no? Sí. Esas enseñanzas de los maestros Jedi. Sí. Hace ya un tiempo, leyendo sobre este mundillo y tal, sí leía que muchas de las... que la religión Jedi la habían basado mucho, la religión Jedi, como lo queramos llamar, la habían basado en el budismo. Y de hecho muchas de las frases que dice Yoda, ¿no? El miedo lleva al deseo, el deseo lleva a no sé qué... El miedo lleva al odio, el odio lleva al lado oscuro... Exacto, es budismo puro. Se ha basado en el budismo. Sí, muchas frases de las que dice pues son budistas, o son de la filosofía budista. Sí. Entonces, y curiosamente, voy a comentar como un dato, curiosamente, en ciertos lugares, creo que es de Estados Unidos y de Inglaterra, la religión Jedi es una religión oficial. Existen Yo ya me lo creo todo. verdaderos creyentes de la religión Jedi. Si existe una religión de Maradona... Me lo creo todo. No sé si... Qué bueno la religión de Maradona. Existe incluso la iglesia de Chuck Norris, o sea que existen iglesias ya para todo. Sí. Pero que realmente para que sea una religión reconocida no tienes más que tener una serie de adeptos y una serie de jerarquía, que son las premisas para hacer que la religión sea oficial en un lugar determinado. Sí, hemos dicho que la religión Jedi pues realmente existe,
hay creyentes. Yo lo veo bien, no sé. Sí, sí, hay creyentes y bueno, que es que hay como he dicho antes, hay tantos creyentes como religiones y hay tantas religiones como creyentes. Sí, sí, sí. Porque incluso un cristiano dentro del mismo cristianismo Claro. va a ver el cristianismo de una forma diferente a otro cristiano. Y no ya hablo de esa disgregación que ha tenido el cristianismo, que creo que es de las pocas o quizás la única religión que ha tenido tantísimas disgregaciones, que dentro del cristianismo está el católico, el evangelista, el protestante, el no sé qué, y el dentro no sé de cada cuánto. una hay confrontaciones. Exacto, hay... es increíble ese detalle del cristianismo es increíble porque son muchísimas religiones que todas están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo porque si el cielo no es azul claro, es azul oscuro, o no es azul celeste, es azul eléctrico, ese tipo de matices, realmente el cielo es azul, pero Sí, lo están llamando de diferente manera y disputan por eso. Entonces esa religión es curioso porque es de las que más disgregación tiene, incluso no me acuerdo cómo la has llamado tú antes, la religión la anglicana, ¿no es? La anglicana, sí. Que la fundó el rey este porque quería divorciarse, la iglesia no permitía que se divorciara y dice, pues yo fundo mi propia religión cristiana que permite el divorcio y punto. Claro, claro. Sí, hay religiones a la carta totalmente. Tú lo has dicho muy bien, hay Carta. religiones a la carta. Y entonces tenemos muchísimas religiones, muchísimas formas de verla. Tú y yo coincidimos en la frase de que todas vienen a decir lo mismo, en el fondo diferimos un poco, pero por supuesto es lo bueno que tienen estos debates, ¿no? Que tenemos un punto de vista hasta cierto punto quizás parecido, pero diferimos en ciertos puntos que son los que nos gusta poner en común. Como estáis viendo, está siendo un programa realmente quizás de los más intensos que hemos tenido y de los más fuertes, de los más eléctricos y de los más Intenso. de los que quizás estén teniendo la gente más pegada a la pantalla y más increíble. Yo creo que tras oír las palabras de Abel, más de un convertido va a salir de este programa entre nuestros oyentes. Bueno, ¿no? convertido o desconvertido. O A mí desconvertido. me gustaría que la gente se desconvirtiera. Bueno, a ver, de cada uno que haga lo que quiera en su vida. Yo explico mi postura, yo no trato de que nadie... Hombre, lo que sí echo de menos es gente que piensen como yo en el modo ateo, en el modo no espiritual, en el modo... Yo lo echo de menos porque es que estoy acostumbrado, a lo mejor veis que yo tengo mucha impulsividad, es que yo estoy acostumbrado a este debate, porque yo con toda persona que entablo conversación y llegamos a cierto, siempre surge este debate, por lo tanto es algo a lo que yo estoy acostumbrado. Yo lo que no estoy acostumbrado es que nadie me regale el oído con las cosas en las que yo pienso, eso estoy totalmente desacostumbrado. Yo creo que tu forma de comentarlo está muy bien, la verdad es que nos está gustando mucho como estás llevando. Me alegro. Pero es que además yo creo que después de este programa vas a encontrar más de una persona que piense como tú, porque se dé cuenta de que piensa como tú o porque lo hayas conseguido convencer de una manera u otra. Bueno, yo creo que lo ideal es que cada uno ya se plantee sus propias conclusiones, ¿verdad? Y que bueno, a raíz de que venga Abel o no venga Abel, que por lo menos cada uno tenga la libertad de... Eso es lo que me gustaría, que el libre pensamiento. Eso es lo único que a mí me gustaría difundir, el libre pensamiento, que cada persona se sintiera libre de pensar. Parece muy fácil, pero no lo es. Es que no lo es para nada. La filosofía de este programa, no es dar verdades absolutas y decir esto es lo correcto. Claro. Precisamente lo que queremos es dar nuestros propios puntos de vista para que cada uno se forme su opinión Es lo suyo. y con los datos nuevos o viejos que ya tiene, Claro. con los datos que nosotros le aportemos, que quizás no conocía, pues pueda abrirse un poco más esa mente y poder llegar a otras conclusiones y a otras historias que quizás él o ella en ese momento lo tenía muy, muy claro y de repente ahora mismo le estamos rompiendo un poquito los esquemas. Esperemos que no dé a ciertos dilemas Digamos morales. que el objetivo es despertar la conciencia de los... Siento el daño moral que hayas podido causar mis declaraciones, pero yo, en fin, me siento, o sea, no es que me sienta obligado ni me sienta, es que es lo único que puedo decir. Y yo no puedo ser fariseo, no puedo ser falso y tratar de regalarle el oído a mis amigos, a mis compañeros, tratando de decir lo que ellos quieren oír. Yo hace mucho tiempo que me he alejado de esa postura. Yo hablo solamente porque de esta manera es lo único que puedo decir. Yo no puedo decir otra cosa. Yo no puedo decir, bueno, en fin, hay veces que uno pues simplemente se calla la boca y ya está, ¿no? Ya sabes que
hay personas que están arraigadas en sus creencias, están cómodas, o eso dicen, y yo no voy a tratar de convencerla de que no sigan creyendo, ni mucho menos, ¿no? Yo simplemente, pues, cuando una persona veo que no se presta al debate, pues yo simplemente me retiro del debate, me callo la boca y ya está. No trato de inculcarle a nadie. Pasa que aquí, pues a mí me habéis invitado a un programa que es un debate abierto para aportar ideas. Yo simplemente he dicho sí, encantado, y aquí estoy aportando mi punto de vista. Y eso es exactamente lo que queremos de cada programa, que cada uno de nosotros aporte su punto de vista, sin que tengan por qué ser verdades absolutas, porque aquí nadie está en posesión de la verdad, por supuesto. Que es lo contrario a lo que le gusta a la Iglesia. Ustedes, la Iglesia, la palabra relativismo es ahora mismo la mayor ofensa que puede existir para la Iglesia. Ahora mismo el relativismo es la palabra de moda en el cristianismo, en el catolicismo, es como el Satán. Ahora mismo relativismo es igual a Satán. Ahora no se habla de Satán, porque ya a nadie le da miedo el demonio con cuerno y con rabo, ya son cosas ya de películas y de chistes malos. Pero el relativismo es el nuevo Satán, y es lo que estamos aquí hablando ahora, puntos de vista, relativismo, todo es relativo según los puntos de vista, según las interpretaciones de cada uno, y eso es lo que nuestra religión, la religión o cualquier religión, es de lo que huye precisamente, de ese relativismo que estamos aquí difundiendo. Por eso aquí precisamente nos desvinculamos un poco y nos damos esas verdades absolutas, sino nuestra opinión, y ya que cada uno se forme la suya propia. Reconduciendo un poquito el debate, porque hemos tenido aquí un pequeño inciso de este tema. En todas las religiones hemos visto que tenemos nuestros propios dioses y nuestros propios antidioses, o satanes, o demonios, o como los queramos llamar. De hecho, la palabra demonio no viene tanto del cristianismo, sino de otras religiones que tienen sus demonios, no sus diablos, sino sus demonios, y tienen varios, ¿no? Y quizás no todos actúan de una forma maligna, sino de una forma más ambigua. No sé, estaba hablando del relativismo, de que aquí los puntos de vista que estamos tratando son diferentes, por lo tanto no estamos cayendo en lo que podría ser un proselitismo de una ideología determinada, porque si aquí todos estuviéramos de acuerdo en una determinada creencia o en una determinada postura ante la religión, ante la vida, pues no estaríamos haciendo otra cosa que proselitismo de una ideología. Sí. Por lo tanto, estamos haciendo, pues eso, relativismo, o sea, lo que no le gusta a los curas y a la Iglesia, ¿qué queréis que te diga? Tratando de vincular un poco. Nos desvinculamos de toda creencia, de toda religión, cada uno con su punto de vista. Yo con el mío, de no creyente, aquí mi amigo Carlos y el resto pues también creo que son creyentes, y de sus creencias respetables, por supuesto. Yo confieso eso, que yo he dado un salto al vacío cuando yo he decidido, que no fue de la noche a la mañana, pero yo empecé a replantearme, igual que el hombre, cuando se dice el hombre, no es que un hombre de pronto haya surgido pluf y haya dicho, oh, ¿por qué estoy aquí? ¿Estará Dios? ¿Habrá Dios? Eso no ha sido así, ni siquiera en mi caso de una persona, cuanto más en una especie, ¿no? como la humana. Mira, ese es un tema que podemos comentar un poquito, porque viene mucho con el tema de la religión, el tema del origen del hombre, porque ahora mismo ha habido de siempre una guerra entre los evolucionistas y los creacionistas, y sin embargo ahora ha surgido esa tercera teoría de la panspermia. La panspermia, eso es muy interesante. La panspermia, que es simplemente que la vida no se originó en la Tierra, sino que vino a la Tierra. De hecho, cada vez escucho más a los científicos apoyar esa teoría de la panspermia, ¿eh? Cada vez parece apuntar más los descubrimientos hacia ese postulado de la panspermia. Exactamente, por eso comento el tema este del origen del hombre, porque yo creo que todas las religiones, o casi todas las religiones, han estado hablando siempre de evolucionismo, porque es una forma de controlar lo que no podía controlar. Como no sabía de dónde podía venir el hombre, pues han utilizado esa teoría no del evolucionismo, sino del creacionismo, de que el hombre fue creado tal y como somos ahora mismo. Sí, hace 6.000 años y 23 días y 2 horas y cuarto, exactamente. Más o menos. Y de repente apareció él en pelotas ahí en el paraíso con una señora. Exactamente, el tema de Adán y Eva en el cristianismo, y otros temas en otras religiones.
yo creo que sí, que es una forma de controlar eso que no han sabido ellos controlar, pues lo controlan de esa forma, ¿no? Del creacionismo. El ser humano creció así. Y hoy en día hay gente que crea pies juntillas en ese tema. Y de hecho, hace poco leí un artículo sobre un matemático que había probado, vamos a decir probado, en un libro, que la Tierra era el centro del universo. Y lo había probado, lo había dicho. Dice, no, es que la Tierra es el centro del universo y tenemos una teoría geocentrista y creacionista. Creo que se metía también con el tema del creacionismo. Decía, no, que esto es así. Y hoy en día lo estamos tratando, o el público lo está tratando de una forma igual que se trató en su momento a Galileo cuando decía que no era la Tierra sino el Sol, la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y en aquel momento fue ejecutado, ¿no? Fue condenado por esas declaraciones, y hoy en día están dando unas declaraciones totalmente contrarias que casi lo estamos condenando de una manera social. Yo no he escuchado esa demostración, yo no la he visto, y me gustaría verla para poder rebatirla o decir, hostia, bueno, yo realmente estoy abierto a decir, a ver si me entiendes, que a mí ahora mismo, si vas a Dios del cielo y me dice, oye, tú ateo que estás equivocado, que yo estoy aquí, oh, pues perdóname, pero como no te había visto hasta ahora, pues me he permitido el lujo de dudar de ti. Ahora, es que eso es lo que se basa todas las religiones, en la fe, porque ningún cristiano o ningún creyente, ningún islamista, ningún taoísta, ningún sintoísta ha visto a Dios físicamente o lo ha visto en un espíritu. Y el que lo ha visto pues tendrá que tomarse algo para, en fin, ya es cuestión de cordura y pero que nadie lo ha visto como para probar, como para tener unas pruebas fehacientes de decir, oye, pues sí, pues este tío está aquí. Por eso existen diversidades de la fe y de las Exacto. creencias, por eso existen las religiones. Si hubiese alguien que tuviese pruebas que existiese Dios, claro. evidentemente creo que esas pruebas las compartirían, sobre todo si fuesen pruebas tangibles, y no existiría una diversidad de religiones ni existirían estos confrontamientos. Fijaos qué curioso, por un ejemplo, un pequeño ejemplo, fijaos qué curioso. Yo creo que es inevitable porque lo tenemos aquí arraigado. Voy a volver a un punto del tema del cristianismo. Yo que no soy cristiano, sin embargo, creo, por las pruebas arqueológicas que se están dando, creo en la existencia del Jesús histórico. Creo que realmente existió un Jesús en aquella época que probablemente fue un revolucionario y que causó gran sensación en aquel momento. El Jesús histórico, ya desvinculándonos del tema del cristianismo, no creo en el cristianismo, pero creo que puede ser. Yo tengo mis dudas, pero de hecho incluso el islamismo lo tiene como un profeta, no lo tiene como el profeta, claro, pero sí como un profeta más. A eso me refería yo, que entonces la Iglesia Católica, porque esa era la razón fundamental por la que la Iglesia Católica tiene más adeptos, y esos adeptos tienen una fe más arraigada, porque sea el Jesús histórico, esté relacionado con el que Jesús que habla la Biblia, con el Jesús católico, ¿verdad? Católico o cristiano. Bueno, que Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Ni inventó el cristianismo. No, Jesús era Jesucristo, eso ya salió después de lo suyo, ¿no? Pero este o no esté relacionado con la Biblia, sí tiene muchísimas coincidencias con el Jesús del que se habla en la Biblia y con el Jesús del que se habla en el cristianismo. Entonces, entiendo que por qué ha tenido tanto éxito en adeptos y en esa perpetuación de los adeptos con el paso del tiempo. Pero fíjate, Conce, tú estás hablando, estamos dando aquí por hecho de que existe la fe y existe, por decirlo, mi postura, que es lo contrario a la fe. Pero fíjate que yo todavía, por eso digo que siempre tengo los oídos abiertos, porque nunca dejo de sorprenderme. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño comentario sobre los testigos de Jehová. Toda la vida hemos recibido en nuestras casas o por la calle alguna visita, algún tipo de propaganda de los testigos de Jehová, y más o menos podemos tener una idea hecha. Sin embargo, qué equivocados estamos, porque los testigos de Jehová van cambiando sus dogmas y sus doctrinas
yo me he dado cuenta de que las van cambiando, pero no con los siglos ni con los milenios, sino de un día para otro. A mí, por ejemplo, me vinieron, hace unas cuantas semanas, vinieron a mi casa y me explicaron, que ellos realmente, para ellos la fe no es lo que nosotros entendemos por fe, para ellos la fe es saber que eso es así, que lo que dice su Biblia es así. Su Biblia, porque aquí no podemos hablar tampoco de la Biblia, cada uno tiene su Biblia. Sí. Entonces, ellos no tratan la palabra fe, no le dan el significado, otra vez más entra aquí el relativismo, no le dan el significado tan férreo y tan certero que le damos nosotros. Los testigos de Jehová, no sé si es que yo antes no lo había entendido, pero la última visita que yo tuve, eso fue lo que me dieron a entender, de que para ellos la fe no significa una creencia ciega como ellos dicen que nosotros creemos, sino que para ellos la fe es tener la certeza verdadera y absoluta y tangible de que lo que dice la Biblia es realidad, y por lo tanto ellos lo que tratan, lo que buscan es la verdad que está en la Biblia, que los demás no vemos, o que solamente se puede ver estudiándola mucho. O sea, ellos lo que hacen es estudiarlo mucho, preguntarse, preguntarse, que vienen a sus líderes, o no sé cómo están jerarquizados exactamente, pero siempre vienen a tu casa y a ver si tienes dudas. O sea, la cuestión es que ellos la fe, como nosotros la entendemos, no existe, ¿entiendes? O sea, es así, estamos aquí todo el tiempo dando por hecho de que si la fe, o que si la fe sigue, si la fe no. Y ahora estoy descubriendo de que, por ejemplo, los testigos de Jehová no tienen fe. Ellos no tienen fe, porque ellos no creen, ellos simplemente están convencidos y seguros de que su Biblia es la verdad. Sí, ¿vale? Sí, bueno, digamos que a mí, yo también he topado con testigos de Jehová como tú, y también les he planteado esto de la fe, curiosamente, porque me dicen, no, es porque nosotros tenemos pruebas de que nuestra religión es verdadera, porque nos basamos en la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia es la prueba tangible de que la palabra de Dios es la correcta, de la palabra de Jehová. Y yo les he dicho, claro, yo les he dicho, pero vamos a ver, tú estás creyendo en un libro que se ha escrito hace miles de años, pero ¿tú conoces realmente al autor? ¿Tú has hablado, has intercambiado opiniones con el autor? O sea, que estás teniendo una fe en un libro escrito que lo puede haber escrito Pericor de los Palotes y que ha podido tener un éxito de venta bestial de milenios y milenios. Mira, yo pongo en duda la fe que todo creyente tiene en su libro, en su Biblia, o en su Corán, o en su Torá. A ver, si nos permitimos, en los debates televisivos que vemos cada día, nos permitimos dudar de los acontecimientos que han ocurrido ayer mismo. De hecho, cada periódico da una versión distinta, según la ideología, el enfoque político, da una versión distinta de hechos acaecidos ante nuestras narices ayer mismo o hace unas horas. ¿Cómo es posible que nos podamos aferrar nuestro soporte vital, esa fuerza anímica que nos sostiene? ¿Cómo es posible que pongamos ese soporte psicológico tan grande en un libro que se escribió hace milenios, que no se sabe ni por quién? ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos tanta fe en un libro que no se sabe ni quién lo ha escrito, ni cuándo lo ha escrito, la huerta que habrá dado, las traducciones que habrá tenido, aquí quito y aquí pongo, que hasta la misma Biblia dice que aquí no se puede quitar ni poner coma, y sin embargo es lo que se hace cada vez que se traduce, cada vez que se... los testigos de Jehová no vienen con la Biblia, vienen con su Biblia. Yo tengo la Biblia de los testigos de Jehová y tengo la Biblia, otra Biblia del catolicismo, y cada uno tiene su Biblia, y yo te digo que ellos necesitan creer que tienen la respuesta, claro, pero saben que realmente no la tienen. Claro, cada religión tiene su verdad, claro. Lo que estamos aquí hablando, eso es la verdad. Por lo tanto, es el relativismo. Lo que tú has comentado, cada religión tiene su verdad y cada religión tiene su forma de ver la fe, como tú has dicho, que hayas introducido un tema nuevo, que es que la fe se puede ver de diferentes maneras. Yo no me había dado cuenta hasta entonces, la verdad. Exactamente, la fe se puede ver como una fe en unas pruebas exactas, o como una fe, como te dice la Iglesia, que la fe es porque tienes que creer. Ya que se juega con los términos, con las palabras, ya es que, aunque estemos hablando de lo mismo, para ti tienen un significado distinto. O sea, entonces ya, claro, el lenguaje es nuestra forma de manipular. Fíjate tú, decía Eduard Punset, ¿tú sabes lo que he escuchado yo decir? Que el lenguaje, todo el mundo sabemos quién es Eduard Punset. Sí. El lenguaje humano
no se inventó, no lo inventamos para transmitirnos las ideas, para descubrir, para transmitir verdades o para comunicarnos, o sea, con lo que dice Eduard Punset, según los estudios que él ha tenido, que en fin, ¿sabe? Como lo que afirma Eduard Punset, y yo, para mí es sorprendente, pero me da, eso sí que me da a mí que reflexionar, ya, otras cosas no tanto, pero lo que dijo este hombre, dice, el lenguaje lo inventó el ser humano para poder mentir, para ocultar sus pensamientos, porque es que estamos hablando del lenguaje verbal, pero existe un lenguaje no verbal anterior a ese. Y el lenguaje no verbal no lo controlamos y dice la verdad sobre nosotros, mientras que nosotros estamos diciendo esto no es así, pero nuestro lenguaje de verdad está diciendo que sí. Entonces el lenguaje realmente afirma Eduard Punset de que lo inventamos para mentir. Bueno, como estáis viendo, está siendo un tema muy controvertido, pero también muy enriquecedor. Creo que todos estamos saliendo enriquecidos y creo que hasta cierto punto, cuando haya terminado este programa, como hemos comentado antes, va a ganar muchos adeptos la postura de ver por esa energía con la que irreverente, defiende... la postura irreverente. Exacto, esa energía con la que defiende su postura, y creo que casi después de este programa vamos a ver dentro de poco fundado la iglesia del abelismo, ¿no? Bueno, yo enseguida la derrumbaría, vamos, yo me la cargaría enseguida. No pertenecerías a una iglesia que te tiene a ti como... Exactamente, que me tiene a mí como su papa, ¿no? Un club que me tiene a mí como socio, yo no lo permitiría. Parafraseando un poquito a Groucho Marx, ¿no? Marx, sí. Pero bueno, ya vamos a terminar este programa, porque si no, como conocéis el tema de las religiones, podríamos pasarnos aquí días enteros hablando sobre el tema, y realmente, como es el objetivo del programa, jamás llegaríamos a ninguna conclusión. Sí. Pero bueno, creo que ha sido un programa bastante fuerte y bastante potente para terminar nuestra primera temporada. Un programa que creo que hemos disfrutado mucho grabándolo, y creo que vosotros también lo vais a disfrutar mucho viéndolo y pensando sobre todo lo que hemos comentado aquí, que ha sido muchísimo, y creo que vais a tener que verlo varias veces para poder interiorizar todo lo que hemos comentado. Aquí vamos a cerrar nuestra primera temporada, esta corta primera temporada que hemos querido ofrecerles para vuestro disfrute, y esperamos que realmente os haya gustado mucho y que tengamos vuestra fidelidad para la siguiente temporada, que empezaremos. Vamos a tener un mes de descanso donde no vamos a publicar ningún programa, y al mes siguiente, dentro de un par de meses vamos a tener nuestra nueva temporada, y creo que todos estamos de acuerdo en que un tema también muy potente y muy interesante para comenzar los debates va a ser el tema de los fantasmas. De espíritus, espectros. Vamos a intentar poner algunos temas como psicofonías que podamos tener por ahí, y cualquier tipo de temas que podamos intentar relacionar un poquito con esta temática. Como yo suelo hacer, os voy a pedir en un minutito cortito, para no alargarlo ya mucho más, os voy a pedir un poquito vuestra idea de los fantasmas, vuestra idea de qué pensáis sobre ese tema. Vamos a empezar con Sonia. Yo, la verdad que yo soy una pequeña seguidora de Busca Fantasmas, como se llama, ¿no? Yo soy de las típicas que soy buscadora de campo y voy a los sitios, y es una cosa que la verdad que me atrae mucho, porque yo soy de las que pienso que el que busca, encuentra. ¿Entonces? Bueno, yo realmente solo he tenido la suerte una vez en la vida de presenciar algo así que no tenía explicación para mí. No tengo pruebas gráficas de ello, desgraciadamente, pero sí que me ha hecho plantearme algunas dudas con respecto a la vida después de la muerte. Y creo que, no sé si llamarlo fantasmas, llamarlo espectros, llamarlo algún tipo de holograma, pero sí que existe algún tipo de energía que se queda impregnada en lugares donde alguna situación trágica ha transcurrido. Y bueno,
Abel, aunque has estado para este programa como invitado, pero nos gustaría tenerte también para cualquier otro programa cuando tú quieras. Esta es tu casa y puedes participar de cualquier tema, porque yo sé que tú puedes hablar prácticamente de cualquiera de estos temas que estamos hablando, incluso de los que ya hemos tratado en otros programas. Tu opinión acerca de los fantasmas, así muy rápido, en un minutito. Sí, yo encantado de venir aquí, Carlos, tú lo sabes. A ver, los fantasmas. Yo, como incrédulo que soy, veo a los fantasmas como un fenómeno interesante, psicológico, o sea, es decir, interior a la mente. O sea, no lo veo como un fenómeno exterior, sino interior. Ahora, que haya, como se dice algunas veces, confusión entre un fantasma como algo paranormal, un ente paranormal o algo extraterrestre, pues mira, ahí ya, si hablamos de extraterrestre y hablamos de cosas ya, en fin, del mundo natural, de las leyes físicas, pues ya sería, aunque se confundan, ¿no? Pero ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, no deja de ser interesante el fenómeno de los fantasmas, como todos los fenómenos que surjan para mí todo es antropología humana, entonces es interesantísimo. Pues bueno, como opinión personal diré que los fantasmas, pues, como las meigas, ¿no? A ver los ailas. A ver las ailas. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, pueden ser fantasmas, pueden ser cualquier otra cosa, que es lo que vamos a intentar desgranar en el próximo programa, que creo que va a ser muy interesante. Yo creo que con este programa que hemos hecho hoy van a arder más que nunca las redes sociales con vuestros comentarios y vuestras opiniones, y son unas redes sociales y unas vías de contacto que Conce os va a relatar ahora. Nuestras vías de contacto, como sabéis, son diversas y son las siguientes. Los archivos de madoreioficial.blogspot.com, también podéis contactar con nosotros por correo electrónico, en los archivos de madorey@gmail.com, por Google+, Twitter, Facebook o YouTube. En cualquiera de esas redes sociales podéis comentarnos vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras propias ideas sobre los temas que ya hemos hablado o de los que vamos a hablar, para también continuar este larguísimo debate que hemos tenido hoy, que se puede continuar de forma infinita en las redes sociales. Y esperando que os haya gustado nuestro programa de hoy y sobre todo nuestra primera temporada, os citamos para la próxima temporada, dentro de un par de meses, en los archivos de Madorey. Muy buenas noches. Buenas noches.